Me corresponde hoy en la escuela dominical la segunda parte del rol de la mujer. Y quiero iniciar diciendo que este es uno de los temas más difíciles de abordar porque creo que la sociedad contemporánea ha distorsionado bastante lo que es este tema sobre el rol de la mujer. Y creo que básicamente hay dos posiciones extremas que tienen que ver sobre lo que una mujer debe ser en nuestro tiempo. Por un lado encontramos el feminismo radical que ha tocado aún a la Iglesia del Señor, mientras que por el otro puede haber una visión restrictiva sobre la verdadera piedad que en algunos creyentes, en ocasiones bien intencionados, han importado hasta la iglesia. En nuestra escuela dominical de hoy vamos a observar 4 aspectos importantes sobre el rol de la mujer. Son ellos, el primero, la mujer antes y después de la caída. Vamos a tratar de ser muy precisos en cada uno de estos puntos, por lo cual le pido que las preguntas al final. En segundo lugar, los mitos mundanos y cristianos sobre las mujeres. Tercero, la valoración de la mujer desde la perspectiva humana. Y cuarto, la restauración de la mujer en Cristo. Son los 4 temas que vamos a abordar hoy. Y el texto inicial de todo este estudio lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Le pido que por favor lo busque para que lo podamos leer. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo primero que vamos a observar es la mujer antes de la caída. Y como puede mirarse en el pasaje que acabamos de leer, vemos que tanto el hombre como la mujer están o se encuentran inicialmente en un estado de perfección. Eso creo que lo habíamos visto un poco con Juan Camilo. Y en esta parte había elementos comunes en ambos que muestran una igualdad en cuanto a la dignidad espiritual del hombre y de la mujer. Esto ya se había hecho mención, ya lo habíamos dicho. Luego está todo este maravilloso tema de la semejanza, pero vemos que también la mujer era señora de la creación. Señoré, el mandato es para ambos, ¿verdad? Hombre y mujer. Señoren sobre todas estas cosas. El versículo 26 lo dice, después que habla de la imagen de Dios. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, hay una condición de igualdad espiritual, no hay una reducción de la imagen divina en la mujer, sino que claramente se observa. Es más, ese dominio sobre la baja creación, cuando me refiero a la baja creación, me refiero a todo aquello que no es el hombre. Todo aquello que no es el hombre, creado de forma inmediata por Dios, hace parte de esa baja creación. El Señor le había dado tanto al hombre como a la mujer ese dominio. Pero ahora bien, también Dios, luego que ha dado ese mandato, les da otro mandato. Y a los dos, para los dos, tanto al hombre para la mujer, es el mandato de ser fructíferos para su gloria, para la gloria de Dios. En el versículo 28 dice claramente, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Allí volvemos a anotar una gloriosa existencia en estado de perfección
y sujeción de ambos, tanto el hombre como la mujer, a Dios, de una manera gozosa. Ambos estaban buscando lo mismo. El propósito de sus vidas era coherente con el propósito de su creación. Eso es muy importante que nosotros los tengamos en mente. Lo que nos aleja de Dios hoy en día es eso. Cuando el propósito de nuestra vida deja de ser coherente con el propósito por el cual Dios nos creó. Y hasta ese momento no había problema. Dios les había dicho que fructificaran, que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que la sojuzgaran y que fueran ambos señores. Pero aún en ese estado, nosotros observamos que Dios le da una labor de carácter exclusiva al varón que no se la da a la mujer. Y eso lo observamos en el capítulo 2. Sobre este punto debo decir algo. El capítulo 2 es una descripción mucho más detallada de todo el proceso de creación del hombre y la mujer. En el capítulo 1 ustedes van a encontrar a Dios creando todas las cosas en 6 días. Pero en el capítulo 2 el Señor se centra particularmente en la creación del hombre y ya nos ofrece detalles sobre el orden de la creación. De tal manera que Adán es creado primero y después la mujer es creada. Y aquí vemos diferencia. Adán es creado del polvo de la tierra y la mujer es creada de una costilla de Adán. Y en ese estado Dios le ordena a Adán, vayamos al siguiente capítulo, Génesis 2:19, le ordena a Adán, voy a leerlo, dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Usted podrá notar que este trabajo no le fue dado a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer ni siquiera había sido creada aún. Es una característica particular del hombre el tipo de trabajo que hizo hasta ese momento. No había suplantación de funciones de uno por el otro. Eso no era permitido, como hoy en día tampoco lo es. Llegaría entonces el terrible pecado sobre nuestros padres y en consecuencia sobre toda la humanidad, lo que afectó para siempre el lugar de la mujer en el universo creado. Ya cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, observamos una humanidad que golpea y oprime a la mujer, que a su vez es rebelde, produciéndose una agresión terrible entre sexos. La mujer, siendo culpable de su transgresión, se sabe destituida de la gloria de Dios, seduce al hombre que, consciente de su pecado, decide desobedecer a Dios. Y ya empezamos a ver los grandes conflictos y la gran tristeza del pecado en todo el universo. Versículo 6, Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer, que debía estar sujeta, ahora se convertía en instrumento de tentación y muerte, mientras que el hombre pasaría de protector a un terrible acusador. Génesis 3:12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y las consecuencias no pararían ahí. Mire este cambio de roles, cómo afectan profundamente la vida espiritual de los primeros creyentes. Aparece el dolor, aparece la frustración. 3:16. Segundas consecuencias del pecado. Dios dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, aparece ya lo había dicho, aparece el componente de dolor, frustración, deseos no cumplidos
y un anhelo por el marido de parte de la mujer que puede llegar a ser enfermizo y desequilibrado frente al mundo que la rodea. Y esto es terrible porque un pastor amigo describía este problema del pecado femenino de la siguiente manera: hay un anhelo de parte de ellas por controlarlo todo, sea a la fuerza o a través de la manipulación eficiente de los medios a su alcance, a través de elementos como la autoridad recibida, la seducción, la manipulación de emociones, el reclamo de derechos, la acusación y demandas de igualdad e incluso de superioridad. Y todo eso es lo que nuestro Señor Jesucristo redimiría. Todo eso es lo que el Señor Jesucristo pondría en proporción al momento de la redención tanto del hombre como la mujer. Pero entonces, este pecado vendría cayendo en cascada en toda la humanidad, ¿verdad? Tanto que el mundo, el hombre dejaría de entender a la mujer y la mujer dejaría de entenderse a sí misma. De tal manera que el mundo es un completo caos en la comprensión de la mujer debido a que no pueden tener una visión cristiana de lo que está pasando y por lo tanto no puede ofrecer ningún tipo de solución. ¿Qué se hizo? Se crearon mitos o se formaron mitos acerca de la mujer. Tal vez el primer mito que podemos encontrar, y desde siempre lo ha habido, es que la mujer puede hacer lo mismo que el hombre. La mujer puede hacer lo mismo que el hombre. Y esto es una de las falacias más fáciles de desmontar, porque desde la misma constitución biológica de las mujeres hasta la psicológica son radicalmente distintas a los hombres. Parecería una broma que tuviéramos que explicar las diferencias entre hombres y mujeres, pero hasta este punto nos ha llevado un mundo que no comprende lo que pasa. Las mujeres se embarazan, es evidente, nosotros no. Ellas son delicadas y con todo el respeto para todos los varones, no existe en el universo seres estéticamente mejor creados que las mujeres. Desde niñas son los bebés preciosos hasta cuando envejecen. Estéticamente es lo mejor creado. Y creo que esa visión la tenemos todos los varones heterosexuales, ¿no? Ahora, estas diferencias también se pueden apreciar en las inclinaciones naturales de cada uno. Los hombres estamos más inclinados a las actividades rudas y de tipo físicas, mientras que las cosas manuales que requieren atención y precisión encuentran mayor recepción en la mayoría de las damas. Un estudio realizado en Noruega por no creyentes que se denomina Desmontando la ideología de género, entre paréntesis, refutación científica a la ideología de género, ellos demuestran que en el país considerado con la mayor tasa de igualdad del mundo, los jóvenes, hombres y mujeres, son cada vez más conservadores y las mujeres asumen profesionalmente los trabajos de acuerdo a su sexo. Me llamaba la atención ahora que decía del tema del embarazo de parte de las mujeres, que una investigadora me dio hasta risa el título que tiene, bióloga evolucionista. Esta mujer decía, es obvio que una mujer embarazada se vuelva más sensible a la vida porque ella misma trae la vida. Claro, ella no se da cuenta que en su declaración le atribuye propósito y finalidad a la evolución, como si la supuesta evolución pudiera marcar por dónde debe andar y caminar el mundo. Nosotros tenemos una explicación mucho más fácil. Dios hace a las mujeres más sensibles de tal manera que aún aquellas que son más rudas, cuando se embarazan, empiezan a tener una sensibilidad especial hacia el ser
que está en su vientre. Eso ocurre. Por eso decimos, ay, ¿por qué se volvió así? Ella que era tan fuerte y ahora que se embarazó y que tiene hijos, es tan distinta. Precisamente Dios suaviza todo eso para que pueda brindar el amor y brindarle todo lo que un niño necesita. Ahora, en cuanto al tema de las profesiones, uno se preguntará por qué una sociedad supuestamente igualitaria, con una tasa tan alta de igualdad, las mujeres asumen roles de mujeres y los varones de mujeres y los varones de varón, porque tienen toda la libertad para identificarse con lo que quieren ser, y lo que quieren ser es un varón y una mujer. En la investigación que se hizo, por ejemplo, el 100% de los cargos relacionados con la construcción lo desempeñaban varones. No había, en la muestra tomada, no había ingenieros civiles, mientras que en el plano de la salud no se encontró ningún hombre desempeñándose como enfermero. Es decir, el tema de la igualdad, que es paradójico, y hay muchos artículos y a eso le llaman la paradoja noruega. Los hombres siguen siendo hombres y las mujeres siguen siendo mujeres. Eso es una paradoja para la ideología de género, pero para todos los creyentes es una verdad que entendemos claramente porque Dios nos hizo varón y hembra. Es algo sencillo. En una lista publicada el 25 de febrero de 2015 en la página exponews.com se entrega un orden de los 20 trabajos realizados en su mayoría por mujeres en todo el mundo. Citaré solamente los 5 primeros. Trabajos que se le atribuyen preferiblemente a las mujeres. Enfermería, 91.10%. Seguido por la educación, 81.80%. Trabajo social, 80.80%. Planeación de eventos, 78.80%. Y servicios de salud, 72.50%. Una de las formas como más se denigra a las mujeres es cuando se trata de hacer que las mujeres realicen trabajos que no deberían hacer. Por ejemplo, cuando toman las armas para defender a los hombres. Es denigrante, es absurdo. Otro mito, la mujer debe comportarse igual al hombre. Y esto es parte de una tendencia mundial que al no hacer diferencias entre hombre y mujer y sus roles sociales producen resultados terribles. Por ejemplo, falta de hogares estables que terminan con el divorcio debido a la superposición de roles que deberían ser complementarios, de tal manera que si ambos hacen lo mismo, ¿quién hará lo diferente? Si no son roles complementarios, entonces encontramos a dos personas haciendo exactamente lo mismo y en consecuencia el hogar se va a destruir porque van a carecer de algo que es importante para el hogar, es decir, de las funciones propias de las mujeres. Pero el mundo no es el único, podría citar otros mitos, pero el mundo no es el único que ha elaborado mitos alrededor de la mujer. También los creyentes lo hemos hecho sin ningún apoyo de la Escritura, y eso es peligroso. Por ejemplo, citemos algunos de esos mitos cristianos. El primero de ellos, la mujer nació para quedarse en casa perpetuamente. Es uno de los mitos más peligrosos que encontramos dentro del cristianismo. Y lo decimos porque alguna vez me preguntaban si las mujeres podían estudiar, trabajar o realizar labores fuera del hogar, como si estos fueran pecados terribles. Y para eso nosotros tendríamos que responder con una cuidadosa pero enfática invitación a consultar la Escritura para que veamos en qué consiste el pecado realmente. Y para ver el pecado, digamos que Dios nos ha facilitado de muchas maneras entender lo que es pecado cuando nos ha dado las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Eso no son simplemente 10 mandatos sobre 10 pecados particulares, de pecados.
¿verdad? Por ejemplo, no hurtarás, Éxodo 20:15, no habla exclusivamente de no robar. Eso incluye todas las formas de hurto. El secuestro, por ejemplo, queda enmarcado dentro de ese no hurtarás. Más adelante, en Éxodo 21:16, la misma Biblia dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. De tal manera que nosotros podemos encontrar o podemos hallar que se pueden clasificar por grupos de pecado. La idolatría no es simplemente sobre hacer imágenes, sino tener cualquier ídolo, así seamos nosotros mismos nuestros propios ídolos, se clasifica como idolatría. Igual cuando dice no cometerás adulterio, se entiende cualquier forma de inmoralidad sexual, o el falso testimonio igual, o los deseos particularmente desviados, cuando dicen no desearás la mujer de tu prójimo, ni tu casa, ni tu buey. Pero es que ahí no dice que no desearás el reloj ni el zapato, no. Ahí se entiende todo el tipo de pecado que pudiera afectar a otra persona. Ahora bien, entonces entendemos que no hay una clasificación de pecados en ese punto. También el Señor Jesucristo habló claramente sobre este tema, sobre el tema de la mujer, y en las cartas paulinas se volvió a tocar el tema de la mujer. Frecuentemente se ha interpretado Tito 2:5 como una prohibición para que las mujeres salgan de sus hogares. Voy a leer el texto, si puede abrirlo, por favor, acompáñenme. Tito 2:5, donde se habla de la importancia de que la mujer cuide su casa. Dice: las mujeres han de ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Decía que los defensores de que las mujeres se queden en casa usan este pasaje, pero el tema es que desde la sana exégesis no pueden usarlo. ¿Por qué no pueden usarlo? Pues bien, aquí lo que se está describiendo no es sobre el trabajo femenino, sino sobre las virtudes que debe tener una mujer cristiana. Y es curioso que la frase cuidadosa de su casa se encuentre en medio de castas y buenas. El único mandato que hay en el pasaje es que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Es decir, lo que se habla aquí es sobre una obligación de las mujeres virtuosas, pero esa obligación no incluye el quedarse en casa. Ahora bien, la Biblia de las Américas traduce esa expresión cuidadosas de su casa como hacendosas en el hogar. No hay prohibición expresa para el trabajo femenino. Es más, Proverbios capítulo 31, versículos 13-19, muy conocido texto que habla sobre la mujer piadosa o la mujer virtuosa, nos ofrece una muy seria, pero muy seria exhortación para las mujeres piadosas y su trabajo. Versículos 13 al 19, perdón. Dice: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Es decir, que encontramos una maravillosa descripción de las actividades económicas realizadas por las hijas de Dios.
Dios le dice, ustedes son piadosas, esta es la manera como deben realizar su trabajo, su rol. Ahora bien, aquí aparece un tema que es el tema de la prudencia cristiana, las prioridades de las creyentes y la conveniencia para la familia que ama al Señor. ¿Por qué lo decimos? Lo decimos porque para nadie es un secreto que la presencia de una madre en casa es invaluable para los hijos. Prioridades cristianas. No podemos decir, usted se queda y punto. No podemos hacerlo. Pero tenemos que evaluar las prioridades en ese momento. Los chicos están pequeños, necesitan el cuidado. Hoy en día con las escuelas como están, en medio de todo el problema moral que hay, nosotros decimos, ¿cómo afrontamos el mundo? Ahí es donde juegan un papel fundamental las mujeres. Y es donde la pareja tiene que entrar a considerar lo que es conveniente. Esto no es pragmatismo cristiano, no. La conveniencia, ¿en qué sentido? En darle gloria a Dios en ese momento. No hay prohibición para el trabajo femenino, pero una vez estamos afrontando toda esta serie de situaciones, la pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso? Esas son las decisiones que nosotros no podemos ayudarlos a tomar esa decisión como pareja, sino que la pareja en oración delante del Señor tiene que tomar, tiene que asumir. Porque si hablo desde mi experiencia, que no es normativa para nada, y permítanme tal vez 30 segundos, para mí ha sido, yo debo agradecer a mi esposa por tomar la difícil decisión de quedarse en casa con los chicos. Y gran trabajo que ha hecho ella, pero no es normativo para todas las mujeres. Habrá algunas que no lo podrán hacer. El asunto en todo esto es que si tomamos decisiones basadas en la prudencia cristiana, se pueden obtener para la gloria de Dios resultados gloriosos. Pero lo que no podemos es engañar y decir, no, la obligación es hacer esto. No. Que el Señor ayude a establecer prioridades y urgencias dentro del hogar cristiano. Otro mito cristiano que se estableció durante mucho tiempo: la mujer no puede realizar ninguna labor. Es cierto que por mandato bíblico la mujer no puede predicar, no puede ejercer labores de autoridad, no puede estar al frente de una congregación, pero al parecer muchas veces son anuladas en el servicio y no se dejan servir, y eso también es un grave problema. El tema de autoridad está claro, ¿verdad? No enseñe, no ejerza autoridad, pero hay muchos temas de servicio que creo que también Juan Camilo lo explicó en la clase anterior. Otro mito: la mujer no puede estudiar. Y este es otro de los mitos elaborados por creyentes, sobre todo del ala fundamentalista no reformada, pero que en los últimos años ha venido impactando aún en nuestras congregaciones. Y el tema de que las mujeres no puedan estudiar ni siquiera es bíblico, y quiero partir de la más alta necesidad que tiene todo cristiano, y es de escudriñar la Escritura. Voy a leer algunos pasajes porque sé que seguramente van a haber muchas preguntas, pero voy a leer algunos pasajes para los que anotan. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mandato de escudriñar, de meditar, es para todo creyente, ¿verdad? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segunda a Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:14, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primera de Pedro 2:2, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, alguien dirá, ¿todo eso se refiere a la palabra de Dios? Sí, a la palabra de Dios. Y si Dios ordena escudriñar lo más alto, que es su mandato, su decreto, ¿no mandará acaso estudiar aquellas cosas relacionadas con el mundo en el cual vivimos? ¿No permitirá todo esto? Claro que sí, y es una inferencia totalmente bíblica. Las mujeres no podemos circunscribirlas a una sola actividad porque las estaríamos reduciendo. Las mujeres no fueron creadas simplemente para ser esposas y madres. Fueron creadas para darle gloria a Dios en todo lo que hagan. Y el único ámbito que tienen las mujeres no es el hogar, porque eso aún las sacaría de la iglesia. Están llamadas a darle gloria a Dios donde quiera que estén, pero en su respectivo rol, desempeñando su labor como Dios les ha mandado. Así como a los varones nos ha mandado a darle gloria en nuestras actividades, a las mujeres también les ha mandado esto. Ahora, que una mujer estudie es parte de la prudencia cristiana también. ¿Por qué? Recordemos algo, una mujer no puede saber si se casará o no, pues aquí no depende de la fe, sino que Dios le conceda ese don. Y una mujer que por mandato divino y la voluntad de Dios es agradable y perfecta, quede soltera, no puede depender necesariamente de la iglesia. O no puede depender de una familia. ¿Qué pasa cuando todos falten? No, eso es cuestión de fe, ya depende del Señor. Sí, depende del Señor, pero cuidado con todo, con lo que decimos. Los creyentes estamos llamados también a ser prudentes y a no tentar a nuestro Señor. Entonces, si el Señor concede un matrimonio a una mujer, es para darle gloria. Si no le concede un matrimonio, también para darle gloria. Si está en casa con los chicos, es para darle gloria a Dios. Si está fuera trabajando, es para darle gloria a Dios. Todo lo que haga debe ser para la gloria del Señor. Ahora, todo esto nos lleva a considerar la valoración que ha tenido la mujer durante toda la historia de la humanidad. Y naturalmente vamos a compararla con la perspectiva bíblica. En este punto voy a ser un poco más breve. Y primero debo hablar de la mujer en el tiempo antiguo. Todas las sociedades antiguas, aún Israel, debido al pecado del hombre en este caso, que los hombres, el pecado nos llevó a enseñorearnos de la mujer sin considerarla. Todas las sociedades discriminaron a la mujer. En Grecia y Roma, por ejemplo, eran consideradas inferiores en dignidad y sus derechos frente al resto de los ciudadanos era de lo peor, no había derechos para la mujer. Incluso llegaron a verse solamente como objeto sexual. También en Israel, hasta el punto que los judíos oraban de la siguiente manera: gracias, Señor, porque no me hiciste gentil ni mujer. Hasta ese punto de discriminación se llegó en el mundo hasta que el cristianismo
puso en perspectiva todas las cosas, devolviendo a través de la regeneración que Dios hizo en las creyentes y la restauración, la recreación de una sociedad sobre valores cristianos a las mujeres. En el tiempo actual y a partir del feminismo radical, la mujer fue hundida más y más en el hueco de la falta de identidad, pues se vendió como válido el feminismo, es decir, el abandono del deleite de ser madres y esposas. Y ese es un deleite que no podemos tener los hombres. Usted le pregunta a una mujer madura, sea o no cristiana, si para ella ha sido deleitoso criar a sus hijos y tener esposos, y la respuesta va a ser sí. Un rotundo sí. El feminismo ha tratado de quitar ese deleite y ha vuelto a las mujeres feministas y no femeninas. Y el feminismo, eso simplemente tratar de hacer a la mujer más masculina y menos mujer. Eso es lo que ha hecho el feminismo radical en nuestro tiempo. Le ha dicho a la mujer, no estés contenta con tu condición. No estés feliz. No permitas que te opriman. Sé tú lo que quieres ser. Naturalmente, casi todos sabemos que el feminismo fue impulsado por lesbianas, básicamente. Y es un problema bastante serio. La mujer no cristiana de nuestro tiempo es por lo general una construcción hollywoodense, agresiva frente al sexo opuesto, seductora y llena de complejos por no dar la falsa medida de las mujeres exitosas que controlan empresas y negocios y dan órdenes a todos a su alrededor, pero ante todo son, según Hollywood, liberadas, autosuficientes y añadiría, divorciadas e infelices. Y esto de divorciadas e infelices incluyen a muchas de las supuestas pastoras de las iglesias evangélicas, en donde el gran porcentaje de las que realizan esta labor son mujeres separadas. Y es una verdadera tragedia para nuestro mundo evangélico hoy en día. Las dos visiones, antigua y contemporánea, interpretan a la mujer como un pobre ser inferior del cual pueden aprovecharse, que siempre está en pie de lucha por reivindicarse, pero nunca lo logra. ¿Por qué? Porque cada vez la meta se encuentra más lejos, más arriba o simplemente en otro lugar. Y contra eso tendrá que luchar el feminismo todo el tiempo. Alguna vez un grupo de machistas, también el machismo es peligroso porque Dios no nos mandó a ser machistas, sino masculinos. Y para ser masculinos se necesita valor, ¿verdad? Les decía que un grupo de machistas decían, bueno, ustedes son iguales en todo, sí, ¿y por qué no tienen las mismas marcas en atletismo? ¿Por qué no tienen las mismas marcas en pesas o en cualquier actividad deportiva? Y alguna de ellas decía, pero somos más inteligentes, ¿sí? ¿Y por qué no tienen el mismo elo en ajedrez? Elo es el promedio que se calcula de los jugadores de ajedrez, la puntuación máxima que alcanza un jugador durante toda su vida. Y entendemos que son cuestiones de constitución, no tiene nada que ver con la capacidad intelectual o algo por el estilo. Pero es cuestiones de constitución, Dios nos mandó así, nos hizo así. ¿Para qué? Para gloria suya. Pero finalmente hay algo glorioso en esto del rol de la mujer y es la restauración de la mujer en Cristo. Cristo el Señor mostró que se debía valorar a la mujer y tal vez uno de los mejores ejemplos lo hallamos en aquella conversación que tuvo con una mujer en Samaria, la mujer samaritana, que era una pecadora terrible, como muchos de nosotros antes de que Cristo nos hallara,
Y el Señor rompe todos los parámetros sociales de su tiempo y mostró cuán grande es el amor y la gracia salvadora. Y es así que en el capítulo 4, acompáñenme, Juan capítulo 4, el Señor inicia una conversación en donde muestra toda su gloriosa gracia para con las mujeres y empieza a restaurarlas o muestra cómo restaura el Señor a las mujeres, cualquiera sea su condición. En 4, 7 y 8, el capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No solo había una discriminación por el hecho de ser samaritana, sino que el hecho de ser mujer alejaba totalmente cualquier posibilidad de interacción entre hombres y mujeres en aquella época. Había un problema social muy serio y muy fuerte, y Jesús le empieza a enseñar que ella puede ser redimida sin importar su sexo y sin importar su condición, sino que la redención depende por entero de Cristo el Señor. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesucristo le muestra a esta mujer la necesidad de su alma. ¿Y cuál era la primera necesidad del alma? ¿La reivindicación social? No, la salvación. La salvación. Y creo que en nuestro mundo hay un primer grave problema. El mundo no entiende que para que exista una verdadera reivindicación de la mujer necesita ser salvada. Eso es lo que necesita. El feminismo radical que dice, no, por ejemplo, una mujer una vez se divorcia, prácticamente la vuelven una libertina, el feminismo radical. El cristianismo entiende que necesita redención, y qué bueno que los hombres cristianos han entendido eso. Y los hombres cristianos se han acercado a las mujeres, a muchas mujeres divorciadas, y han tomado su lugar, llevándolas a sus casas como sus esposas, con toda la honra y el honor, como debe ser. Y qué bueno que eso ocurra, porque esos temas casi no se tocan en nuestras iglesias. Pero la verdadera y primordial necesidad de la mujer y del hombre es la regeneración, la salvación en Cristo. Versículos 16 al 18 dice: Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En esta parte se encuentra el aspecto más delicado del pasaje, porque la sociedad condenaba a esta mujer sin ninguna posibilidad de redención en ninguna forma posible. Y muchos hombres se habían aprovechado del pecado de aquella mujer. ¿Y qué hace Cristo para remediar el pecado? La llena de gracia. El único remedio para el pecado, ¿cuál es? La gracia. ¿Es la ley acaso? No, es que de ahora en adelante tienes que hacer esto y esto y esto. No, sin gracia es imposible. El Señor la llena de gracia y le muestra. ¿Será que esto es distinto en nuestra sociedad moderna? No. Todas las mujeres necesitan la gracia de Cristo. Versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esta parte notamos que el Señor se revela a la mujer, mostrándole quién es Él
y cuál es su propósito, cuál es el fin último de la salvación, que era y que es glorificar a Dios. Conclusiones antes de que pasemos al tema de las preguntas. La restauración de la femineidad debe ser uno de los aspectos a tocar dentro de la enseñanza de la doctrina cristiana, pero siempre cuidando el extremo del fundamentalismo que llena de prohibiciones a las mujeres redimidas y el liberalismo que carga a las creyentes de feminismo destructivo. Es necesario que nuestras hermanas crezcan también a la estatura de Cristo. Amén. ¿Preguntas? Mi amado, es apoyar un poco más el tema de hoy con respecto a la mujer, que lastimosamente se ha relevado a un puesto muy denigrante, siendo que la posición de ella como madre y como mujer en el hogar es la más importante en la tierra. Es más importante el papel de ella que el de nosotros. Y es más grande la responsabilidad de una mujer que de un varón. La mujer, aparte de llevar en el vientre la criatura, tiene un compromiso de educarlo y de levantarlo importantísimo. Yo he dicho que si la mujer tiene que trabajar, entonces que el hombre no trabaje y se quede en casa, porque tiene que haber alguien llevando la dirección en el hogar cuando el hombre sale a trabajar, o en su caso cuando la mujer sale a trabajar, si lo queremos poner así. Porque a raíz de este tema feminista se ha destruido la familia y se ha destruido la generación esta que viene. No tienen padre ni madre. Y es más, quiero agregar algo. Es tremendamente difícil manejar un hogar. Yo lo digo con toda la autoridad porque a mí me tocó criar a mis hijos. Y eso no es fácil. Okay. Gracias, Arturo, pero creo que en medio de todo hay una leve distorsión o una grande distorsión de todo. No es el papel más importante el de la mujer. Hay roles igualitarios en esto, porque si nos vamos a ese extremo también entramos a la peligrosidad del feminismo. No, amén. Al decir esto, amado, que lo que quería era resaltar la labor de la mujer en el hogar y darle la importancia. Porque sabemos que el hombre es la cabeza del hogar y eso es indiscutible. Sí, el tema en la medida que respetemos los roles, creo que todos somos importantes. Para el Señor, sí, hay una igualdad espiritual que debemos mantener. Entonces, en ese punto debemos ser equilibrados porque así como no podemos discriminar a la mujer, tampoco podemos ponerla por encima. Todo en su lugar, todo en su medida. No es que sea griego, pero todo en su justa medida. ¿Preguntas? ¿El micrófono? Lucas 8:31. Ya te llevan el micrófono. Hay un texto que con las dos manos quedó amarrado. Y los santanderianos cuando les amarran las manos quedan mudos, me dicen. Es que me causa curiosidad algo aquí que estaba leyendo. Gracias, hermano, ahora sí. En Lucas 8. En Lucas 8:1 del 2 al 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana, y otras muchas que ayudaban con sus bienes. Entonces el tema es que es curioso porque, había mujeres que tenían su platica y sus cosas. Sí. Y cualquiera puede decir, no, eso era del marido, entonces ellas aprovechaban. Eso no lo dice la Biblia, eso no está ahí. Tampoco dice, no, eso era de ellas y ellas habían trabajado y se lo han ganado, tampoco, ok. Pero sí dice que tenían bienes. Sí, este texto incluso en los comentarios dicen que cuando se menciona a la mujer que no está en cabeza de un marido es porque son las dueñas. Digamos que es una posición aceptada o muy aceptada entre